También quiero ir, profe. No, but it's not the time. Not yet. Ok, plebes. Buenas tardes. Ya, ahora sí. Espero que se Buenas encuentren tardes. bien. Buenas tardes. Vamos a, bueno, es ya ver de qué tema estamos hablando la clase pasada. A ver si se acuerdan. Es pregunta. De lo del triángulo en el círculo. No, eso lo Del vimos teorema de el Pitágoras. martes. Exactamente, el teorema de Pitágoras. Exactamente, el teorema de Pitágoras. ¿Ok? En este caso, en esta semana y en la siguiente vamos a ver las resoluciones de triángulos. ¿Ok? Les digo, por si quieren practicar, ustedes aquí en internet le ponen GeoGebra y se van a la primera opción y le ponen Start Calculator. ¿Ok? Pues esperemos a que cargue y nos va a generar la cuadrícula. ¿Ok? Lo vamos aquí a la parte de Tools, que son herramientas en inglés. Bueno, en mi caso viene en inglés, pues porque yo lo tengo configurado así, ¿no? En inglés. Pero a ustedes les debe aparecer en español. ¿Ok? Vamos aquí en la parte de Tools, herramientas. Y en la parte que dice líneas o lines, le pican al segmento. ¿Ok? Entonces, cuando piquen segmento, aquí le pican el primer clic, es el inicio de la línea, y el otro clic viene siendo el final. Y así, ¿no? Unen los puntitos. Inicio, fin. Inicio, fin. ¿Ok? Entonces, la clase pasada estábamos analizando el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras yo voy a obtener el contorno de ese triángulo rectángulo. ¿Ok? El contorno me refiero a los lados y a la diagonal, que viene siendo la hipotenusa. ¿Ok? Acuérdense que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo. Y estos dos lados, que viene siendo la altura y la base, se le llaman catetos. ¿Ok? Voy a subirlo un poquito más para que... Ok, entonces en la clase pasada, por medio de fórmulas, usamos el teorema de Pitágoras para obtener los lados. ¿Ok? Si es que se acuerdan de sus clases, pues por medio del teorema de Pitágoras obtenemos los lados. Voy a ver si alguien mandó mensaje. Ah, bueno. Pero, como les decía, el teorema de Pitágoras nomás me va a servir para cuando, por ejemplo, que conozca dos lados y uno no. Pero, si yo desconozco, por ejemplo, no sé, que me piden, ¿sabes qué? Pues saca todos los lados conoce todos los lados del triángulo rectángulo. Si yo desconozco dos lados y uno no, entonces no voy a poder usar el teorema. No voy a poder usar el teorema. Así que para eso vamos a también ocupar algo que se llaman las funciones trigonométricas. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Y aquí las tenemos, ¿no? Esas son las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. Ahí bien entró. Pacheco. Pacheco Sepúlveda. Ok, voy a darles un poquito de contexto. Vamos a abrir el Paint. Acá, ¿no? Nuestra herramienta confiable en algunos casos. Y vamos a explicar las funciones trigonométricas. Ok, recortes. Ok. Todavía los que están aquí todavía cuentan con su calculadora científica. Ya todos tienen una. Yo sí. Yo apenas la voy a comprar, profe, el sábado, el Sí, domingo o el sí, es lunes. que lo vamos a ocupar para los ejercicios de la próxima semana, pues. Se va a ocupar, pues.
Por eso digo. Bueno, entonces igual, vuelvo a repetir para quienes van Sí, entrando. no me espero. Pues todavía no he explicado lo Shido. Ah, ok, gracias. Hice un pequeño review de lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? Estaba hablando de que en la clase pasada vimos el teorema de Pitágoras. Entonces, con el teorema de Pitágoras, si yo conozco dos lados del triángulo, yo puedo resolver, sacar el otro. Pero el problema es, por ejemplo, cuando me dan un lado. Por ejemplo, en este triángulo, ponle tú que nomás conozca la base. Entonces ahí yo no puedo aplicar el teorema. Lo que me faltaría conocer el otro lado, ya sea la hipotenusa o ya sea el cateto. Entonces, para eso vamos a usar las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, en el caso de las funciones trigonométricas, bueno, va a depender de qué ángulo estamos analizando. ¿Ok? Bueno, lo que sabemos de los triángulos rectángulos es que tienen un ángulo de ¿cuánto? ¿Cuánto mide el ángulo? El recto. 90 Es grados. pregunta. Exactly. 90 grados. Es lo que mide ese ángulo. Hay una propiedad de los triángulos rectángulos que dice que la sumatoria de los ángulos internos debe ser 180. O sea, si yo mido este ángulo y este ángulo, su sumatoria debe dar 180. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, dependiendo con qué ángulo trabaje, van a recibir su nombre. ¿Ok? Supongamos que, no sé, quiero sacar este ángulo de abajo. ¿Ok? Bueno, entonces va a haber ciertos nombres. Por ejemplo, la diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Ese va a ser el nombre de siempre de la diagonal. Pero, por ejemplo, si yo trabajo con este ángulo, si quiero sacar este ángulo, vamos a ponerle ángulo A. Por ejemplo, por decir algo, el ángulo del vértice A. Entonces, la base donde reposa el ángulo pasa a ser el cateto adyacente. Y el lado al que está en contra del ángulo, o sea, si yo puse una flecha saliendo del ángulo a donde apunta, el ángulo que apunta pasa a ser el cateto opuesto. Ok, a lo mejor ustedes me preguntarán, profe, ¿y eso para qué me va a servir? Sencillo. Hay unas fórmulas que se van a usar para eso, ¿ok? Pero del triángulo yo tengo que identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa, ¿ok? Entonces para eso vamos a ir analizando. Entonces aquí pues tenemos las fórmulas que las tenemos aquí, que de hecho las voy a copiar, pegar. Copiamos y pegamos aquí. Ok, estas fórmulas de aquí vienen siendo las funciones trigonométricas. Ok, estas son las tres básicas, que es el seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Ok, voy a ver ahí me entró. Fierro. Ok, entonces estas son las funciones trigonométricas. Esta es la función seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego está otra que es coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, con estas tres, dependiendo de lo que nos presente el problema, pues nosotros vamos a poder sustituir ya sea estas fórmulas o usar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo para que quede más claro. Entonces me voy a regresar al GeoGebra. Bueno, este mide 10. Vamos a trabajar con las dos. Bueno, este lado, la base mide 16 y el lado dice que mide 10 centímetros. Bueno, no dice cuántos centímetros, ¿no? Nomás viene 10.
Pueden ser metros, pueden ser centímetros, pulgadas. Ok, entonces en este problema lo que yo tengo son los dos lados, no conozco la hipotenusa y me faltan estos dos ángulos. Entonces yo quiero decir, pues ¿sabes qué? Pues yo quiero sacar el ángulo A. Entonces, si se fijan aquí, conozco el cateto opuesto, conozco el cateto adyacente. Entonces ustedes, basándose en esa información, ¿cuál fórmula usarían? ¿La del seno, la del coseno o la tangente? ¿Qué fórmula usarían? ¿Propuestas? No, no quiero tantas propuestas, chicos, nomás quiero una. La tangente. ¿Por qué? No sé, nomás. No sabes. El coseno. Bueno, vamos a irlas analizando. Ok, la de tangente es la respuesta correcta. Ok, pero vamos a analizar por qué. Por ejemplo, no puedo agarrar seno. Acuérdense que, por ejemplo, aquí, si agarro el seno, para empezar, no conozco cuánto mide el ángulo. Conozco el cateto opuesto, pero no conozco la hipotenusa. Ahí ya tengo dos variables desconocidas. O sea, el seno no me sirve. Vamos a ponerle una tachita. En este caso, el seno no me sirve. Tachita. En el caso del coseno, igual, no conozco el ángulo. Tengo el cateto adyacente, que sí lo conozco, vale 16, entre la hipotenusa, pero la hipotenusa tampoco la conozco. Tampoco puedo usar coseno. Y en el caso de la tangente, sí la puedo usar. ¿Por qué? Porque el ángulo está bien, no lo conozco, pero sí conozco el valor del cateto opuesto y sí conozco el valor del cateto adyacente. Por lo tanto, pues nomás voy a tener una variable desconocida, que viene siendo el ángulo, que es lo que me está pidiendo el problema, los ángulos. Bueno, entonces vamos a irlo, lo voy a ir haciendo en un Word, ¿ok? Ok, vamos a irlo haciendo en un Word. Chalala. Ok, están llegando. Ok, hasta ahorita, plebe, no sé si tengan alguna duda, comentario con lo que estoy haciendo. No. ¿No? Bueno, entonces vamos a escribir como si fuera un problema. Entonces Profe, dice, yo me perdí. voy a escribir el problema. Determine los ángulos faltantes del siguiente triángulo rectángulo. Supongamos que eso es lo que me pide el problema. Determinar los ángulos faltantes del siguiente triángulo rectángulo. O sea, el triángulo que me están pidiendo, pues es este. ¿Ok? Copiar, edición, pegar. Ok, entonces ese es el triángulo que me está dando el problema. ¿Ok? Voy a sacar el ángulo A. Conozco el valor de la altura, que son 10. No me dice si son centímetros, metros. Y el valor de la base mide 16. Y conozco este ángulo que mide 90 grados, que es el ángulo recto. Me están pidiendo sacar el ángulo, pues este ángulo de esta esquina, que es el C, y este es que es el A. Ok, aquí le puse A, pues porque no sabía qué letra era aquí. Pero bueno, ok, entonces, como aquí no puedo usar el teorema de Pitágoras porque me están pidiendo ángulos, no me están pidiendo lados. Entonces, yo de las tres funciones trigonométricas, yo tengo que analizar cuál es la que me va a servir. Voy a hacerlo más chico. Ok, aquí pues ya hice el análisis, ¿no? De por qué agarré la función tangente y no agarré seno y coseno. Acuérdense, chicos, en las ecuaciones, para poder resolver
para poder resolver una ecuación, paréntesis, obtener un valor numérico, solo se puede tener una variable desconocida. Ok, eso no viene implícito en el problema, pero es algo que tienen que recordar, ¿no? Es álgebra, es álgebra mezclado con trigonometría. Ok, eso es una nota. Ok, entonces vamos a ir haciendo el ejercicio, ¿ok? Bueno, vamos a sacar el ángulo C. Bueno, ahí dice A, pero en realidad es C. Vamos a sacar ese ángulo. Voy a insertar ecuación. Y vamos a usar esta de acá, la tangente. La tangente del ángulo, que en ese caso es alfa. La tangente del ángulo alfa es igual, eso es una división, dice CO entre CA. CO viene siendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es lo que significa CO y CA. Entonces, esos valores de cateto opuesto y cateto adyacente ya los tengo. Entonces, el cateto opuesto mide 10 y el cateto adyacente mide 16. Entonces, si yo hago esa división, 10 entre 16, ¿cuánto es? 10 entre 16. Bueno, esto es lo que me da a mí. 0.625. 0.625. Ahí está. Okay, pero ahí no termina. ¿Ok? Ese punto, 0.625 viene siendo la tangente del ángulo. Me cuenta que de todo eso, tangente del ángulo alfa es igual a 0.625. Entonces ustedes, y a mí lo que me interesa es el puro ángulo, no me interesa lo otro. Entonces ese que dice tan de la tangente, lo pasan al otro lado y va a ser tangente inversa. Entonces sería el ángulo alfa es igual a la tangente inversa de 0.625. Okay, y ahora sí, ya sacando este dato, pues ya voy a tener el valor de ese ángulo. Entonces, ahora, ¿cómo se saca en la calculadora? Bueno, voy a ver si lo pueden ver de ahí, ¿no? Voy a prender la cámara porque tengo conectada la perrona. Ok, bueno, ahí ven mi mesa. Esta es mi manita, mi dedito, dedito. Bueno, el punto. Ok, aquí pues tengo la calculadora. Ok, entonces ustedes lo que van a hacer es encenderlo. No creo que ya está. Aguánteme tantito, ¿eh? Ahí está, ya está prendido. Ok, bueno. Entonces lo que ustedes van a hacer es sacar la tangente inversa. Para eso ustedes le van a picar a la parte de, dice Shift o Second. Lo voy a poner así porque siento que está ahí al revés. Sí, pues van a picar en la calculadora en la parte de arriba donde dice Shift o Second. Shift, Second. Les tienen que poner un cuadrito donde diga Shift o Second. De la tangente inversa, aplasta donde dice tan, de tangente. De, ahora sí, 0.625.
625 y cierran paréntesis. Entonces, no sé si quedó claro lo que traté de hacer ahí. Bueno, entonces, a ver, aguántame. Lo tengo al revés. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Nos está pidiendo la tangente inversa. En la calculadora le van a aplastar el botoncito de Shift o Second, no sé cómo lo tengan ustedes, y le van a aplastar el botoncito donde diga tan de tangente. Y ahí aplastan, oprimen los números de la división que les dio ahí. Y ya una vez que lo tengan así, con la tangente inversa, pues ya nomás le dan Enter o le dan igual. Y pues ese valor que me dio a mí de 32.005383 es el valor del ángulo. Entonces quiere decir que mi ángulo, volviendo aquí el tema, entonces la tangente inversa de eso, el ángulo viene siendo igual. Voy a poner eso. Ok, entonces ya control V. La tangente inversa es igual a 32.005383. Entonces hasta ahí ese es el ángulo. El ángulo alfa que viene siendo de esta esquina de aquí. Ok. No sé si tengan alguna duda, comentarios. Dudas, plebes, comentarios. Profe, yo no le entendía nada. Por dos. ¿En qué parte te perdiste? ¿En En todo? todo. Sí, no le entendía nada. Estoy bien cerrada, no entendí. Sí, pues, a ver, en resumen, a ver, ¿qué hicimos? Ok. Lo puedes medir con el transportador. Por ejemplo, si tú haces, por ejemplo, supongamos que tú haces un triángulo rectángulo en tu cuaderno. Se supone que tus cálculos deben corresponder con tus mediciones. Si no, quiere decir o que calculaste mal el ángulo o lo mediste mal, una de dos. Bueno, ok, volviendo al tema. Ok, aquí el ejercicio nos está pidiendo que determinemos los ángulos faltantes. ¿Cuáles son los ángulos faltantes? Los de las dos esquinas, de esta y de esta. Este ángulo ya lo tengo. Por default lo tienen todos los triángulos rectángulos. Es 90. Ahora, ¿qué información me da el problema? Pues me está dando la medida de los dos catetos. Ok, por ejemplo, si yo voy a sacar este ángulo, a donde apunte el ángulo, a este cateto se le va a llamar cateto opuesto. Y en donde está recargado el ángulo, ese va a ser el cateto adyacente. Y esta diagonal, que es el lado más largo, va a ser la hipotenusa. Entonces, para sacar los ángulos, tú ocupas de los llamados funciones trigonométricas. Estas de acá son las tres funciones trigonométricas básicas: el seno, el coseno y la tangente. ¿Ok? Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿qué función trigonométrica puedo usar yo? Entonces analizas. ¿Ok? Bueno, entonces en todos estos desconozco el ángulo. Es normal porque es lo que estoy buscando. Pero ya que analizo lo demás, fíjate bien lo que dice aquí. CO sobre H. Por ejemplo, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto sí lo conozco, es 10. Pero la hipotenusa no la conozco. Entonces ya ahí, contando el ángulo y la hipotenusa, ya tengo dos variables desconocidas. O sea, no podría hacerlo con esta fórmula, por eso puse una tacha. Lo mismo pasa por el coseno. Coseno del ángulo, pues no lo conozco. Es normal porque es lo que me están pidiendo. Luego dice arriba cateto adyacente, ya lo conozco, mide 16. Sobre la hipotenusa, no la conozco. Con el ángulo y la hipotenusa,
ya son dos variables desconocidas, no me sirve. Y en el caso de la tangente, pues le puse palomita porque si te fijas, el ángulo no lo conozco, pero estos dos sí los conozco. El cateto opuesto, que mide 10, y el cateto adyacente, perdón, que mide 16. Entonces aquí nomás tengo una variable desconocida, que viene siendo el ángulo. Entonces por eso esta fórmula sí lo uso. Y de hecho aquí te puse, para poder resolver una ecuación, obtener un valor numérico, solo se puede tener una variable desconocida. Porque si tengo dos, no voy a poder resolver la ecuación, pues. Entonces, aquí lo que hice, pues, fue sustituir la ecuación, pues, la tercera de las funciones trigonométricas. Dice, tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto ya lo conozco, es 10. Entre el cateto adyacente, que también lo conozco, que es 16. Esto que puse yo de cateto opuesto y cateto adyacente, hipotenusa, no te lo va a dar el problema. Lo tienes que deducir tú. ¿Ok? Bueno, entonces de ahí pues se hace la división, pues el cateto opuesto mide 10, el cateto adyacente mide 16, lo divido y ese es el resultado, 0.625. Pero ese punto 625 viene siendo de la tangente del ángulo. Yo lo que ocupo es el puro ángulo, que en este caso es alfa, que ahí lo puse con amarillo. Entonces ahí tengo que hacer un despeje. Entonces ese que dice tan se manda al otro lado, pero al mandar tan al otro lado se convierte en tangente inversa. Usted fíjese, aquí viene un menos 1. Entonces eso se saca con la calculadora. Puede ser, en ese caso, pues ustedes lo van a hacer con la calculadora de la calculadora que van a llevar a la escuela. 0.625 second o shift, tangente menos 1, y ahí está. 32.0053. Entonces, ese es el ángulo que me está pidiendo el problema. Entonces, estos 32.00 y felicita de grados es lo que mide este ángulo. ¿Ok? Ok, ya sacamos dos ángulos ahí. Este es el ángulo. Este viene siendo el ángulo este de acá abajito. El que puse de A mayúscula. Hasta ahorita no tengan alguna duda, plebes, comentarios. Dudas. Ok. Bueno, entonces el problema nos está diciendo que ocupa los dos ángulos. Eso está, oye, ya de aquí, ya teniendo los dos ángulos, pues ya se saca fácil. Bueno, se puede sacar por la propiedad fundamental de los triángulos. ¿Cuál es esa propiedad? Que dice que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Ok, es esta propiedad de los triángulos. Puede ser por esa que dice que la suma de los ángulos, los tres ángulos internos, debe darte 180. Ok, o sea, si yo sumo 90 más 32 más la otra cantidad que es pues me tiene que dar 180. Entonces, si sumo los dos ángulos que tengo, el recto, que es 90, más 32 que me dio ahí, bueno, simplificándolo, ¿no? Sin tomar en cuenta los decimales. 90 más 32 es 122. Entonces, ¿cuánto? Si tengo 122, ¿cuánto me falta para el 180? $68. Sería 58. No miento. A ver. 120, sí, 90 más 32, 122. A eso le quito 180, 58. Ahí está.
Entonces, este 58 viene siendo el ángulo que me hace falta. O sea, este 58 viene siendo esta abertura de aquí. Entonces, ya ahora sí, ya tengo los tres ángulos. El recto, que ese viene por default, es de gratis, 90. Tenemos el ángulo alfa, que es este, que mide 32. Y el otro ángulo que me falta, que es esta esquinita, mide 58. De hecho, ese ángulo yo lo saqué en el GeoGebra. Aquí, por ejemplo, este triángulo es el del problema, el que acabo de explicar. Entonces, aquí pues podemos comprobarlo. Vamos a ver si nos da el ángulo. Ok, entonces vamos a checar si da o no da. Entonces aquí. Settings, show label. Sí, que siempre me confundo con los, con que, dónde picar. Ahí está. Entonces, por ejemplo, al ponerlo aquí, pues ahí está, ¿no? Y es igual a 32.00, lo que sacamos ahorita con la calculadora. Y vamos a ver a ver si es cierto que da 58. Piqué mal. Ahí está. Sí, da 57.9946. Lo que pasa es que ahí dio esa cantidad porque no agarré los decimales, sino que lo redondeé. Pero igual sí es válido. Entonces este ángulo mide 32 y este ángulo mide 58. Okay. Y obviamente este ángulo, como es el ángulo recto, pues debe medir 90 grados. Si ve 270, entonces sí mide 90. Ahí está, 90 grados. Ahí está. 90, 58 y 32. Ahí está. Igual, si no saben esa regla, pues pueden hacerlo por como estábamos, sacarlo pues de una vez. No más que, bueno, antes de eso, no sé si tengan alguna duda, plebes, comentarios. No, profe, todo bien ahora. Sí, entonces esto fue mi respuesta, ¿no? Es 58. Pero si yo quisiera sacar ese ángulo así como lo hice en el ejemplo anterior, nomás tendría que cambiar algunas cosas, ¿ok? Les voy a dar un tip antes de terminar la sesión. Voy a abrir un nuevo. Ay, tengo que me dice borrar esto. Bueno, vamos a tener que pegarlo así tal cual. Que voy a ocupar más espacio. Ok, así de manera rapidita y sencilla. Ok, bueno, entonces, aquí pues tenemos ese triángulo. Supongamos que ahora supongamos que al principio no hubiéramos sacado este ángulo de aquí, hubiéramos sacado este de arribita. ¿Ok? Bueno, entonces aquí esta nomenclatura de aquí se invierte. ¿Ok? Entonces, si yo estoy buscando este ángulo, vamos a ponerle el ángulo C. Si yo pusiera este ángulo, que es el ángulo C, entonces me cambia, por ejemplo, si este ángulo a donde apunte, por ejemplo, si yo pusiera una flechita que salga de aquí, a donde apunte este ángulo, pues
va a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, la base sería el cateto opuesto y en donde descansa el ángulo vendría a ser mi cateto adyacente. ¿Ok? Entonces ahí de igual manera, como conozco los dos catetos, igual mi fórmula vendría siendo la tangente, porque en este problema no conozco la hipotenusa. ¿Ok? Aquí aplicaría lo mismo que para el primer ángulo. Aquí, ahí está. Aplicaría lo mismo porque igual en estas dos me piden hipotenusa y ángulo y no lo conozco. Pero en este, pues el ángulo es la única variable desconocida. Entonces, sí, prácticamente se va a hacer la división invertida, prácticamente. Nomás que en este ejemplo es la parte de arriba en la cual lo voy a poner acá, ¿no? En otra hoja aparte, rapidito. Sería casi lo mismo, nomás que la diferencia sería que al momento de hacer la división, por ejemplo, igual se usa la tangente. En este caso lo voy a cambiar el símbolo griego. No sería alfa, vamos a ponerle beta, porque es otro ángulo. Ok, me dice, esta fórmula no cambia, es la misma de la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto, como estamos analizando este ángulo, el cateto, la cateto opuesto, perdón, pasa a ser este, que es el 16, el cateto opuesto. Y el cateto adyacente pasa a ser el 10. Entonces, si yo divido 16 entre 10, pues me va a dar 1.6. Entonces, a ese 1.6 yo le tengo que sacar la tangente. En este caso va a ser el símbolo beta. 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 Entonces, aquí en lugar de ser 0.625, va a ser 1.6. Ok, que agarró parejo. 1.6. Entonces, si ustedes lo hacen con sus calculadoras, aquí lo voy a hacer con la calculadora de la computadora. Entonces, tendríamos 1.6. Tengo que sacar la tangente. Shift o second. Tangente inversa. Y ahí están, ¿ven? 57.9946. Ok, ahí está. Entonces, si sumo beta, el ángulo alfa, y le sumo los 90 grados, eso me tiene que dar 180. Obviamente, pues aquí, pues, para esta sumatoria, pues no conté los decimales. Pero igual les puse dos escenarios, ¿no? Uno donde no agarramos este ángulo, agarramos este otro. Esta sería su nomenclatura. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, profe. Ok. Cero. Igual les voy a repetir, pues, que estos cálculos, pues, si ustedes lo dibujaron en su cuaderno, un triángulo rectángulo, tiene que coincidir, pues, los cálculos que saquen con las mediciones que hagan, ya sean con la regla o con la escuadra. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces creo que sería todo. Bueno, más denme chance de pasarles lista y ya para despedirlos, esperando que el próximo lunes pues ya regresemos a presencial, con el favor de Dios. Voy a pasarles lista rapidito. Ok, vamos a ver. Voy a pasar lista, ¿eh? Está Alcántara guardado.
Arredondo Ramírez. Barrón Delgado. Presente. Ujú. Contreras Valencia. Corona Reyes. Coronel Palomares. Cortés Lozano. Presente. Ok, Cota García. Ok, Cuen Flores. Ok, ya vi tu manita. Domínguez Abarca. Presente. Ok, Fierros García. Fierro Tolentino. García Magallanes. Gutiérrez Félix. Presente. Está Hernández Navarro. Ibarra Corona. Presente. Ibarra Hernández. Jaramillo García. Presente. Ok. López Gómez. Presente. Ok. Lugo Carla. Presente. Lugo Sánchez. Machuca Sánchez. Magaña López. Presente. Manzanares Flores. Manzanares Flores, ¿no? Martínez Guerrero. La próxima. Nevares Amarillas. Olvera Bellman. Presente. Ok. Osuna Mata. Pacheco Sepúlveda. Presente. Ok. Quintero Carreño. Hasta luego. Rodríguez Pérez. Tapia Moreno. Valenzuela Castro. Presente, Verdugo y Sayas Robles. presente. Ok. Entonces, ¿tienen dudas, Presente. plebes? Ya, I heard you. Bye, profe. Bye, pues, nos vemos la próxima semana. ¿Ya me puedo dormir? Sí, ya te puedes dormir. Si es que no tienes Ah, otra bueno. clase. Adiós. Ay, sí tengo. Adiós. Adiós, nos vemos al rato. Ahí pues, se Profe, cuidan. asistencia. ¿Dijiste presente? Ah, Yo sí, ya lo te dije. puse. Coronel Palomares. Profe, sí me marcó la asistencia. ¿Quién eres? Ibarra Corona. Ibarra Corona. Si dijiste presente, sí. Sí te tengo. Pues sí dije, pero sí. Sí te tengo ahí anotada. Ah, ok. Nos Ok. vemos. Espero y el Nos vemos el lunes. lunes con el favor de Dios. Bye.